Entonces, como ya me han presentado, mi nombre es Diana Rocío Gil Calderón. Estos son mis conflictos de interés, no tengo ninguno en particular para los temas que vamos a tratar en esta charla. Y quería contarles, entonces, para iniciar, que del grupo de las enfermedades autoinmunes, el 80% de las personas que padecen estas enfermedades son mujeres. Y eso se ve en todas las latitudes, en todos los países. Por lo tanto, las mujeres, digamos que son las que se van a ver con mayor frecuencia afectadas por las enfermedades autoinmunes y, por supuesto, esos espacios donde nos volquemos a dar tips específicamente para las mujeres, pero que, por supuesto, son tips que se pueden aplicar en cualquier persona que padezca una enfermedad autoinmune, son muy importantes. ¿Y qué es una enfermedad autoinmune? Entonces, esto digamos que engloba un gran número de enfermedades que están generadas porque el sistema autoinmune va a actuar de manera inapropiada y va a atacar o va a dirigir sustancias o se van a producir sustancias inflamatorias que van a atacar nuestros propios tejidos. Nosotros tenemos un sistema inmune que es muy especializado y que nos está protegiendo de todo lo que hay en el medio ambiente. Entonces nos protege de virus, bacterias, micropartículas, todo lo que inhalamos, todo lo que exhalamos y por supuesto esto hace que nosotros podamos existir y podamos llegar a tener una vida tan prolongada como algunas personas llegan hasta los 100 años y demás. Sin embargo, por múltiples etiologías y por múltiples factores que pueden interaccionar en un mismo individuo, puede hacer que ese sistema inmune se equivoque y comience a atacarnos a nosotros. Estos mecanismos van a llevar a que se activen unas células que son todas las células de las defensas conocidas como linfocitos C y linfocitos B, que van a generar anticuerpos o van a aumentar la presencia de sustancias inflamatorias que van a causar daño en órganos y tejidos. Inicialmente ese daño puede ser solamente inflamación, pero si no digamos que si no se controla, se pueden generar daños irreversibles en estos órganos y tejidos. ¿Qué enfermedades autoinmunes existen? Entonces hay un gran número de enfermedades autoinmunes, algunas específicamente para órganos que afectan un órgano específicamente, como por ejemplo el hipotiroidismo autoinmune, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en las enfermedades que tienen chance de afectar varios órganos y tejidos a las que llamamos enfermedades autoinmunes sistémicas. Dentro de ellas tenemos una que es la más prevalente, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es la enfermedad más frecuente para nosotros y es una enfermedad que impacta grandemente los sistemas de salud, por eso en Colombia es considerada una enfermedad de alto costo. Pero tenemos otras enfermedades también, como el lupus eritematoso sistémico, como la esclerosis sistémica, enfermedades como la miopatía inflamatoria, el síndrome de Sjögren, enfermedades como la enfermedad mixta del tejido conectivo y unas enfermedades un poco más raras como son las vasculitis de pequeños vasos. Todas ellas hacen parte del espectro de las enfermedades autoinmunes. Como les contaba, el 80% de las personas que padecen enfermedad autoinmune son mujeres, y entonces existe una preponderancia de que se presente con mayor frecuencia en las mujeres muchas de estas enfermedades. El prototipo de ellas es el lupus eritematoso sistémico, donde de 9 mujeres afectadas solamente vamos a encontrar un hombre afectado. La artritis reumatoide que les contaba, que es la enfermedad autoinmune más frecuente, donde más o menos de 5 a 6 mujeres que presenten la enfermedad vamos a encontrar un hombre. Y asimismo tenemos síndrome de Sjögren, la arteritis de Takayasu, la tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmune, la esclerosis sistémica y otra enfermedad que si bien no la seguimos nosotros los reumatólogos, también es una enfermedad autoinmune, como es la esclerosis múltiple. Pero aquí digamos que los anticuerpos van dirigidos contra sustancias muy específicas de la mielina, que es la sustancia que recubre los nervios, y esta la siguen los neurólogos. En el caso de los hombres, existen algunas pocas enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias que se presentan con mayor frecuencia en ellos, como es las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, la espondilitis anquilosante, que ahorita ya viene cambiándose el nombre y se habla más de espondiloartritis, la colonitis filial primaria y la diabetes tipo 1, que es una enfermedad que se presenta más en los niños, pero que también tiene una génesis autoinmune. Entonces, definitivamente, las mujeres se van a ver afectadas con mayor frecuencia de estas enfermedades autoinmunes. Y algún dato también supremamente importante, y es que generalmente estas enfermedades comienzan muy temprana en la vida de las mujeres. Alrededor de la segunda o la tercera década de la vida es donde encontramos
la mayor incidencia de presentación de estas enfermedades. Caso, ejemplo clásico, lupus eritematoso sistémico, enfermedad que se presenta en mujeres jóvenes, la artritis reumatoide que la comenzamos a ver con una mayor incidencia después de los 30 años en mujeres. Entonces, esto no solamente conlleva a que es más frecuente en mujeres, sino que se presenta en los años donde somos más productivas, donde iniciamos nuestra vida laboral, donde iniciamos nuestra vida afectiva y familiar. Por lo tanto, esto va mostrando la gran carga que estas enfermedades generan en nosotras las mujeres. ¿Y por qué se genera o por qué hay un incremento de estas enfermedades autoinmunes en el caso de las mujeres? Y eso se presenta porque nosotros tenemos, o se ha visto que hay un influjo de factores que van a converger en una mujer. Entonces tenemos, por ejemplo, las hormonas. Sabemos que los estrógenos producen o pueden llevar a que haya una respuesta inmunológica mucho más fuerte y esto de alguna manera puede incrementar la presencia de linfocitos T autorreactivos y todo esto puede llevar entonces a que se genere una activación de estos linfocitos y a que estos activen los linfocitos B y se genere la presencia de autoanticuerpos. También las mujeres, digamos que cuando tenemos infecciones por virus, clásicamente se ha escrito el Epstein-Barr, pero después de la epidemia, de la pandemia de COVID, también se ha visto después del COVID cómo se ha presentado un incremento en las enfermedades autoinmunes, sobre todo en las mujeres, y probablemente es porque nosotras generábamos respuestas inmunológicas mucho más fuertes, ¿cierto?, frente a estos virus, y esto hacía que se produciera la activación de unos linfocitos B y se generaban unos autoanticuerpos que podían afectar nuestros órganos. Pero también tenemos algunas disrupciones endocrinológicas, hace que tengamos más DNA metilado, y todo esto hace un incremento de unas sustancias que se llaman microRNAs, y todo esto lleva también a que se puedan activar linfocitos C y linfocitos B. Y también lo que se ha correlacionado es que la presencia del cromosoma X hace que nosotros, doble cromosoma X, como es lo que nos identifica como mujeres, hace que muchos genes que se encuentran allí, que van a transcribir para sustancias que son autoinflamatorias, digamos como un doble producción de esas sustancias que son autoinflamatorias y se genere toda esta disregulación del sistema inmune. De ahí que, digamos que en la sociedad y en el caso de las enfermedades autoinmunes se esté prestando mucho cuidado al autocuidado y a un manejo mucho más holístico de la enfermedad autoinmune, donde por supuesto es muy importante el abordaje farmacológico, pero existen otras cosas de nuestro entorno y de nuestra vida que también van a influir, no solo uno, a que quienes tengamos la predisposición a desarrollar enfermedad autoinmune no lo hagamos, y dos, a quienes ya la tengan, que se pueda generar un adecuado control con los medicamentos, ¿cierto? Y disminuir las recaídas que son frecuentes en las enfermedades autoinmunes. Entonces, dentro de ese enfoque que pretende integrarnos a nosotros como un todo, no aparte la parte como corporal y el otro la parte física y mental, en la parte mental y como el bienestar emocional, en eso se ha venido hablando del autocuidado y la importancia del autocuidado, que como ustedes han visto en las anteriores exposiciones, es un término que debería ser no solamente para aquellos pacientes que padecen una enfermedad, sino en general. Y nosotros como mujeres deberíamos aprendernos a autocuidar. A veces, muchas veces en el transcurrir de nuestras vidas y en este momento con los múltiples roles que nosotros estamos ocupando, descuidamos o nos descuidamos en gran parte y nos dedicamos entonces a ser mamás, a ser profesionales exitosas, ¿cierto? Y a veces olvidamos otros escenarios o otros factores que son muy importantes y que van a impactar en nuestra salud física y mental. Entonces, el autocuidado, por supuesto, para las enfermedades autoinmunes es fundamental. El sistema inmune también responde a las emociones y las emociones es algo con lo que convivimos 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, las emociones pueden jugar a favor o en contra frente a las respuestas a los tratamientos, ¿cierto? Y frente a la evolución de la enfermedad. Las enfermedades autoinmunes son condiciones crónicas que nosotros en este momento no tenemos la forma de curarlos en la mayoría de los casos, pero sí tenemos la manera de generar alivio a los síntomas o al dolor generalmente, que es como el síntoma más frecuente, y lo que nosotros queremos es que ese alivio del dolor se vea o sea de manera perdurable, es decir, que sean más los días buenos que tengan los pacientes con enfermedades autoinmunes que probablemente los días malos, como lo dicen algunos pacientes.
Entonces, una piedra fundamental para lograr eso es el autocuidado, y ya vamos a ver algunos aspectos que ya habían sido tocados en las anteriores charlas, pero que vamos a, digamos que hacer un énfasis mayor en cuanto a las enfermedades autoinmunes. En enfermedades autoinmunes se han dividido en 5 pilares importantes del autocuidado: la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés y las emociones, un descanso que sea reparador y, por supuesto, la adherencia al tratamiento. Y aquí quiero contarles que cuando yo me estoy cuidando, ¿cierto? Autocuidarse también es entender y atender las recomendaciones de mi médico tratante, ¿sí? Eso también es autocuidarse. Y si yo desatiendo esa parte, digamos, esas recomendaciones, no asisto a los controles, o no me hago los exámenes, o no me tomo los medicamentos de manera adecuada, estoy olvidándome y no estoy cumpliendo con uno de los pilares fundamentales del autocuidado. Y esto comienza a tener importancia porque recuerden que les contaba que son enfermedades crónicas, entonces son enfermedades de largo aliento, que quien es diagnosticado va a padecer durante mucho tiempo de esta condición. Entonces, la alimentación es algo de lo que se ha venido estudiando, se ha venido trabajando muchísimo para poder hacer recomendaciones más aterrizadas y para poderles explicar qué dieta les conviene más que otra. Entonces, en cuanto a la alimentación, se ha generado una pirámide que se llama la pirámide antiinflamatoria, en donde, por supuesto, ya se las voy a explicar, pero algo importante, y es que hay algunos medicamentos que deberíamos obviar, porque son medicamentos ultraprocesados, con un gran índice calórico, con mucho azúcar, ¿cierto? Que digamos que esta recomendación es una recomendación que yo siento que no solamente es para los pacientes que padecen enfermedad autoinmune, sino que es una recomendación que podemos aplicar absolutamente todos. Hay unas recomendaciones, y esta es una de las recomendaciones de la Sociedad Francesa acerca de la dieta en los pacientes para los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes. Aquí, y es clave dentro de su primer principio, es decirles que la dieta no va a sustituir los medicamentos. La dieta es un complemento a el tratamiento que su médico tratante les haya dejado. También es importante contarles que cada día más hay más evidencia para tratar de identificar cuál sería la dieta que nosotros le podríamos recomendar, pero por supuesto tenemos que tener en consideración otros factores que habitan en un mismo individuo. Es importante también que estos cambios en la dieta se tienen que convertir en hábitos, es decir, que no solamente estas recomendaciones se van a hacer por un periodo de tiempo, digamos que definido, sino son situaciones o son conductas que se deben convertir o que deben permanecer en el tiempo y por lo tanto se tienen que convertir en unos hábitos. Dentro de todas estas recomendaciones, dentro de todas estas dietas, ellos recomiendan que nosotros llevemos una dieta, y la dieta que más se recomienda es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea ha demostrado que es útil para ayudar a mejorar el control de las enfermedades autoinmunes. Y digamos que decir que es dieta mediterránea, pues a uno le puede sonar a muchas cosas, pero ya les voy a explicar. Hay otras cosas que ellos también recomiendan, y es disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados, disminuir la ingesta de gaseosas, de embutidos, enlatados, alimentos que tengan un alto índice calórico, porque no solamente es para disminuir la inflamación, sino para tratar de mantener el peso ideal. Entonces, digamos que con estas recomendaciones estamos cubriendo esos dos ítems, que es una dieta que no sea inflamatoria y llevar a que los pacientes o las personas tengamos un peso muy cercano al ideal. Dentro de esto, entonces, tenemos que la dieta mediterránea ha sido la dieta más recomendada. Es una dieta en donde prima el consumo de frutas y verduras, ¿cierto? Frutas y verduras de diferentes colores y texturas que pueden ser cocidas o crudas. También priman los frutos secos, las semillas, priman también los derivados de los lácteos que sean bajos en grasa. Entonces, más que leche, es derivados de los lácteos. Entonces, tenemos los quesos, los yogures, solo fermentados. Tenemos también la dieta en las carnes. No es necesario suspender las carnes a los pacientes que tienen enfermedades reumáticas porque se pueden generar problemas adicionales como es la presencia de anemia, porque a veces suspenden todo y dejan de consumir carnes. Y recuerden que esta es una fuente muy importante de hierro. Entonces, primar las carnes blancas, el pescado, los mariscos, los huevos son un alimento que tiene demasiados nutrientes y son muy importantes en la dieta de todos.
Y las carnes rojas no es que las suspendamos, pero sí deberíamos solamente consumir menos de 2 porciones en la semana de carnes rojas. No deberíamos consumir carnes procesadas, ¿sí? Si lo vamos a hacer, que sea menos de una porción a la semana, podemos consumir, digamos que todas las fuentes de harinas que vengan, por ejemplo, las papas, todo lo que podamos, digamos que no esté procesado, eso son medicamentos reales y no son inflamatorios. Y por supuesto, las dietas que restrinjan mucho también llevan a que los pacientes o que uno las abandone rápidamente. Entonces, aunque no, lo ideal es no consumir azúcar, se puede consumir 1 o 2 porciones de algún alimento dulce durante la semana. También ellos, la dieta mediterránea recomienda el vino. Sin embargo, en el contexto de los pacientes con enfermedades autoinmunes, es mejor no consumo de alcohol porque puede generar interacciones con los medicamentos que nosotros les formulemos para el control de su enfermedad autoinmune. Y dentro de la dieta mediterránea, eso lo vamos a hablar más adelante, pero también hay una parte muy importante que es como la base de esta pirámide, que es la actividad física diaria, el descanso adecuado y la convivencia armoniosa. Entonces es el manejo del estrés, el manejo de las relaciones, el manejo de las emociones que son tan importantes. Dentro de esta pirámide de alimentación antiinflamatoria, entonces también les quiero contar qué sería un plato saludable. Entonces, un plato saludable debería tener la mitad de verduras y frutas, un 25% de cereales integrales y un 25% de proteínas. También la ingesta de agua durante todo el día es muy importante. Esto es una cliché, lo dice todo el mundo. A veces no lo hacemos por la premura, pero sí es muy importante por lo menos 8 vasos de agua al día. En nuestro escenario de enfermedades autoinmunes es muy importante para aquellos pacientes que tienen síndrome de Sjögren, por ejemplo. Y lo que les contaba, entonces en la parte de abajo de la pirámide están las verduras y las frutas, que son muy, muy importantes, digamos que deberían ser la base de nuestra alimentación. Y afortunadamente en Colombia tenemos un número de frutas y verduras disponibles, no tan costosas como de pronto las podemos ver en otras latitudes. Y hay algunas cosas que también se recomiendan, que se las traje porque me parece chévere que también las conozcan, y es utilizar, por ejemplo, cúrcuma, utilizar jengibre. Digamos que estas otras plantas, que son como plantas medicinales muy legendarias que vienen de otras culturas como la asiática, se han venido estudiando y se han venido aproximando también a las recomendaciones dietarias que le damos nosotros, y son muy beneficiosas porque eh, generan microambientes antiinflamatorios. Entonces, también son importantes y pueden ser tenidas en cuenta por ustedes para utilizarlas como condimentos para sus alimentos. Vamos entonces a continuar con el ejercicio, ¿cierto? Que también es muy importante y que a veces consideramos que como tenemos dolor, pues no deberíamos hacerlo, porque tenemos una enfermedad autoinmune, no deberíamos hacerlo. Entonces, lo que se recomienda es que se realice un ejercicio regular de bajo impacto, como caminar, nadar, incluso practicar otras actividades como el yoga, como el pilates, que ha demostrado que mejora mucho la calidad funcional y paradójicamente lleva a la reducción del dolor en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Recuerden ustedes que el dolor asociado a la enfermedad autoinmune es un dolor que tiene una característica especial, y es que se presenta en el reposo y tiende a mejorar con la actividad física. Entonces tiende a mejorar con el ejercicio. Entonces, por eso el ejercicio solamente lo tenemos como contraindicado cuando el paciente tiene marcada actividad de la enfermedad y nosotros lo vemos que tiene marcada inflamación de sus articulaciones. En ese escenario, por periodos cortos de tiempo, mientras logramos un control, se le va a restringir un poco el ejercicio, pero de ahí en adelante, sobre todo si son guiados por un deportólogo, fisiatra o por un profesional en el deporte, se debería hacer de manera continua actividad física en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Y esto por qué? Porque el ejercicio por sí solo genera un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador en nuestro cuerpo. Entonces, esto digamos que son una cantidad de puntos blancos en los cuales puede actuar el ejercicio. Entonces, actúan todas las células del sistema inmune, produce un aumento de las sustancias que son antiinflamatorias, ¿cierto? Y disminuye todas esas sustancias que son inflamatorias. Hay una mejor producción de anticuerpos, sobre todo anticuerpos, y se disminuyen los autoanticuerpos, que son los que finalmente nos terminan agrediendo a nosotros. También hay una modulación de todas estas células que a veces están muy reactivas en el sistema inmune de un paciente con enfermedad autoinmune. Entonces, solo con hacer ejercicio
estaríamos, digamos que, haciendo el efecto que nosotros que queremos lograr con algunos medicamentos. Lo mismo que hablamos de la dieta. Entonces, el ejercicio no va a reemplazar el tratamiento farmacológico, pero por supuesto que es un complemento y nos ayuda a nosotros para lograr mejores resultados. Algunas enfermedades pues han sido más estudiadas que otras porque son enfermedades mucho más prevalentes y como es el caso de la artritis reumatoidea, donde el ejercicio, además de lo que les conté, de que genera un efecto inmunomodulador, también produce una mejoría del perfil de riesgo cardiovascular. Los pacientes que tienen artritis tienen un mayor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y por infarto, como nos contaba la doctora Alejandra. Entonces, el ejercicio mejora ese perfil de riesgo cardiovascular, tiende a disminuir la gravedad de la enfermedad porque logramos tonificar músculos, permitimos que las articulaciones tengan una articulación, valga la redundancia, más adecuada, ¿cierto? Y el músculo es en el último el que mantiene la articulación en su posición correcta. Entonces, músculos tonificados están protegiendo las articulaciones. Previene una condición que se llama caquencia reumatoide, que es que tenemos pacientes, algunos con peso adecuado, pero cuando le hacemos la medición de la grasa y de la grasa, del porcentaje de grasa y del porcentaje de músculo, son pacientes que tienen un porcentaje muy aumentado de grasa y tienen una disminución en su parte muscular. Y eso también los condiciona a mayor riesgo de caerse, a mayor riesgo de presentar fracturas. Y por supuesto el ejercicio mejora la movilidad articular y disminuye la rigidez, que es un síntoma muy frecuente que nos cuentan los pacientes con artritis reumatoide. En el caso del lupus eritematoso sistémico también mejora ese riesgo cardiovascular y es lo único que mejora un síntoma que se vuelve un dolor de cabeza en las mujeres con lupus, que es la fatiga, el cansancio. Entonces, a diferencia de lo que uno podría pensar que descansar me ayuda a mejorar el cansancio, en este escenario el ejercicio que ayuda a mejorar la fatiga o el cansancio. También ya tenemos unas recomendaciones que tratan de recopilar toda la evidencia y generan entonces algunos postulados que podríamos nosotros integrar en el manejo de los pacientes con enfermedades autoinmunes, aquí específicamente artritis reumatoide. Y aquí en todas estas recomendaciones se favorece el inicio de actividad física versus no hacerlo. Entonces, definitivamente los pacientes con enfermedades autoinmunes y la artritis, que es como el prototipo de la enfermedad autoinmune que genera más dolor, tiene que hacer actividad física, tiene que hacer ejercicio. De acuerdo a la evidencia, el que más se recomienda es el ejercicio aeróbico, pero por supuesto también se recomienda el ejercicio que se hace en medio acuático, la natación, la hidroterapia, también el ejercicio donde se implica resistencia, es decir, como está en la foto, la señora levantando unas pesitas, haciendo trabajo de bandas, eso también es muy, muy importante. O son las recomendaciones que tenemos nosotros para hacerle a nuestros pacientes basados en la evidencia. Vamos entonces a entrar acerca del manejo del estrés. Entonces, algo que también nos lo reforzaron desde el punto de vista de la salud cardiovascular, el manejo del estrés en la enfermedad autoinmune es muy importante. Muchos pacientes saben específicamente o conocen específicamente en qué momento comenzó su enfermedad autoinmune porque se correlaciona con algún evento estresor en su vida. Entonces, la pérdida de un familiar querido, la pérdida de una relación amorosa, la pérdida de un trabajo que se quería mucho, pérdidas económicas, en fin. Entonces, esto hace entonces que la persona pueda decir claramente cuándo arrancó su enfermedad. Y por supuesto, ¿por qué? Porque tuvieron un estresor tan grande que hizo que su sistema inmuno se equivocara y generara sustancias que en últimas lo van a atacar a él mismo. Entonces, hay técnicas que se han descrito que ayudan a mejorar el estrés, que tienen algunos ensayos clínicos o estudios cualitativos que han mejorado o que mejoran la manera como los pacientes se enfrentan al estrés. Recuerden que es muy difícil decirle a un paciente, bueno, entonces cero estrés, porque es muy difícil, casi imposible, porque pues todos tenemos una vida con múltiples retos. Y estos retos son los que precisamente nos hacen que estemos vivos, o sea, que nos implica estar vivos. Entonces, lo que sí debemos cambiar es la actitud frente a esos retos que nos pone la vida. Y algunas de esas técnicas son la meditación, el mindfulness, que también es muy frecuente, que se viene estudiando mucho en las mujeres con lupus, en pacientes con artritis, porque se ha visto que puede reducir la frecuencia de recaídas de estas enfermedades. Las intervenciones psicológicas
también ayudan a que los pacientes afronten de mejor manera la enfermedad, porque recuerden que cuando nosotros damos el diagnóstico de una enfermedad crónica, estamos dando una mala noticia, ¿cierto? Estamos informando al paciente que va a padecer una enfermedad el resto de su vida. Entonces, ese choque inicial puede generarle mucho estrés al paciente, puede generar todas esas etapas que viven los pacientes cuando pierden un ser querido, que conocemos como duelo, se presentan en un paciente cuando se enfrenta a un diagnóstico nuevo. Entonces, las intervenciones psicológicas y los grupos multidisciplinarios donde hay un psicólogo que está apoyando a los pacientes han permitido reducir o llevan a resultados mucho más satisfactorios que se ven reflejados en la reducción de la actividad de la enfermedad. Entonces, hay estudios donde se ha mostrado que el mindfulness, que es el vivir el ahora, el presente, ¿cierto? Y estar viviendo de manera consciente el segundo, cada segundo, es como digamos que es la parte central del mindfulness. Se ha visto que eso reduce sustancialmente el estrés y a su vez disminuye una cantidad de sustancias inflamatorias. Entonces, se ha podido correlacionar algo que es como desde la emoción con la parte científica y es medir estos marcadores inflamatorios que se ven reducidos de manera importante. Además, se incrementan el número de células, como los linfocitos CD4, T reguladores que digamos que son muy importantes para regular todo ese sistema inmune que está autorreactivo. Y se produce también algo muy interesante y es que las personas que hacen mindfulness tienen una expectativa de vida mayor y eso se logra porque unas enzimas que tenemos en las puntas de nuestros cromosomas que se llaman telomerasas aumentan su actividad y se ha relacionado que entonces tener cromosomas cortos nos lleva a menor expectativa de vida, pero la meditación hace que las personas tiendan a tener una mayor expectativa de vida porque se aumenta la actividad de esas telomerasas que están reparando el DNA. Y hay algunas recomendaciones, ya algunas de ellas las han precisado en las anteriores conferencias, pero entonces son recomendaciones de vivir el presente, el ahora. Entonces es detenerse a respirar, tomarse el tiempo para quedarse uno quieto, estar en silencio, o hacer reflexiones frente a nuestros pensamientos del día a día, unos minutos antes de iniciar con nuestra carrera del día. Concentrarse en una tarea a la vez. Eso sí que es difícil para nosotros las mujeres que somos clásicamente en multitarea y que a veces tenemos que estar pendientes de muchas cosas al tiempo. Qué difícil es poderse concentrar en una tarea a la vez. Escuchar bien a todas las personas. A veces estamos inmersos en ambientes muy saturados de información y nos cuesta trabajo prestarle atención y hacer una escucha real a las personas con las que interaccionamos en nuestro día a día. Apreciar el mundo que nos rodea, a veces detenerse a respirar, a ver qué hay alrededor, es muy, pasamos muchas veces por una misma calle, pero no nos hemos fijado con los letreros, nos hemos fijado del árbol, del gatico que siempre se asoma a la ventana, en fin, hacer el presente, estar viviendo el presente es muy importante. Lo que hablábamos, entonces nosotros nos alimentamos, no solamente de alimentos, sino que también todo lo que consumimos, entonces las emociones, de qué personas nos rodeamos, ¿cierto? También cuando consumimos los alimentos, hacer esa alimentación consciente, comer despacio, disfrutar lo que estamos consumiendo, el olor, el sabor, las texturas, ser agradecidos de practicar la gratitud es una cosa fundamental. Y otra cosa que dice que es muy importante es como preparar la cama, entonces tranquilizarte al final del día, una hora antes de acostarse, dejar de estar manipulando el celular, apagar la luz, que el ambiente donde nosotros vamos a descansar sea un ambiente cálido, ¿cierto? Que no hayan fuentes de luz externas y que realmente nos pueda garantizar un descanso adecuado. Tenemos entonces el descanso, eso fue una brocas para entrar a hablar del descanso. Es muy importante el sueño y el sueño es fundamental. Hace poco salió un estudio donde mostraban que una persona si dormía menos de 6 horas con un sueño profundo estaba generando un impacto negativo en su cuerpo similar a lo que se genera cuando se fuma más de 2 paquetes de cigarrillo al día. Entonces, imagínense la importancia de dormir y de que duramos unas horas adecuadas, pero también que la calidad de ese sueño sea importante que permite la regeneración de nuestro cuerpo. Hay muchos estudios que han relacionado los trastornos del sueño con mayor gravedad en los síntomas de pacientes que presentan enfermedades autoinmunes. Y es frecuente encontrar que los pacientes con enfermedad autoinmune tienen además anemia del sueño. Y entonces eso se vuelve un círculo vicioso porque no tienen un sueño reparador, no descansan, se levantan con dolor
y esto hace entonces que tengan una respuesta insuficiente a los tratamientos. Además, porque la calidad del sueño también lleva a que se presenten otras enfermedades como es la fibromialgia, como todos esos trastornos de dolor generalizado. Hay varios estudios que han estudiado la importancia y la calidad del sueño en pacientes con artritis reumatoide, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero para este momento tenemos datos que son, digamos, muy aterradores, y es que de la mitad de los pacientes y hasta el 85% de ellos tienen disturbios en el sueño, o sea, tienen un sueño que no es reparador. Entonces hay otra cosa que se le suma a una enfermedad de por sí ya retadora. Y eso es importante porque nuestro cuerpo tiene un ciclo que conocemos como un ciclo circadiano. Y ese ciclo también es importante porque durante unas horas en el sueño, durante unas horas en la madrugada, se generan sustancias que son inflamatorias y otras que son autoinflamatorias. También tenemos entonces que la melatonina que se debería producir alrededor o tener un pico de acción temprano, más o menos comenzarse a presentar a las 5, pero un pico más o menos a las 7 de la noche, que es la que nos está preparando para el sueño. A veces por las diferentes situaciones, por el uso de los celulares, por el uso de algunos medicamentos, como que ese pico no se presenta, entonces no nos preparamos para el sueño, y la melatonina también lleva a que se produzca un pico de cortisol que se genera más o menos alrededor de las 4 o 5 de la mañana en los pacientes, y que ese pico, como no tiene la melatonina que está regulando el pico de cortisol, se presentan picos mucho más altos, y en los pacientes con enfermedad autoinmune el cortisol se ve reflejado en que se levantan con marcada rigidez. También durante el sueño, entonces se produce una quimiotaxis de células muy importantes en el sistema inmuno, como son los neutrófilos. Se produce la producción de citoquinas inflamatorias que puede generarse, que se generan generalmente cuando uno está profundamente dormido, pero que a veces se van a presentar al inicio de la mañana. Entonces es por eso que los pacientes con enfermedades autoinmunes se levantan con dolor, ¿cierto? Su pico de dolor o de mayor intensidad en las mañanas. Y claro, si yo no duermo bien, voy a tener una disregulación en todas estas sustancias inflamatorias, y eso se va reflejado en un mayor incremento de los síntomas asociados a dolor articular al inicio de la mañana, en las primeras 3 horas de la mañana. Y obviamente que a pesar de que yo esté tomando medicamentos adecuados, no tenga una mejoría sustancial con ellos o no logre las metas del tratamiento. No es, y hay una cosa muy importante, y es que con el advenimiento de la vida moderna nosotros hemos perdido muchos ese ritmo circadiano. Entonces, lo ideal es que nosotros nos acostáramos a las 9 de la noche, ¿cierto? Que cuando tuviéramos este pico de sustancias inflamatorias nos quedamos ya en un sueño muy profundo, sueño REM, y que cuando nos fuéramos a levantar ya se había producido la degradación de esas sustancias inflamatorias. Pero como estamos corriendo el ciclo, nos acostamos a las 10 o a las 11 de la noche o a la medianoche. Entonces, todos estos procesos fisiológicos ocurren mucho más tardío, ¿cierto? Y justo cuando nos vamos a levantar, estamos con los picos de esta mayor cantidad de sustancias inflamatorias, y obviamente que se ve reflejado en la presencia de dolores articulares, de mialgias, de rigidez y demás. Esa disrupción del ciclo circadiano también, o sea, es decir, un paciente que tenga alteraciones en su ciclo circadiano, también con el tiempo tiene mayor riesgo de generar enfermedad autoinmune. Eso se ha venido estudiando cada vez más. Como pacientes que tenían apnea del sueño, con el pasar del tiempo desarrollan, por ejemplo, una artritis reumatoide. Y puede ser que la génesis de eso está dada por esa alteración que tiene su ciclo en el ciclo o en el periodo de tiempo en donde debería dormir. ¿Qué tips podemos tener o qué les puedo contar para promover que el sueño sea un sueño reparador? Entonces, el ejercicio promueve a que tengamos sueños mucho más profundos. Desarrollar una rutina relajante a la hora de acostarse. Por ejemplo, tomar un baño caliente, leer un libro, ojalá leerlo en una silla al lado de la cama, no dentro de la cama, escuchar música relajante, alejarnos de los celulares, ¿cierto? Si tenemos problemas para dormir, deberíamos evitar la cafeína en las horas de la tarde y la noche, disminuir la ingesta de alcohol en las noches, no fumar. El cigarrillo no solamente es génesis de muchas enfermedades autoinmunes, sino también que condiciona que nuestro sueño no sea reparador. Y algunas personas tienen en la hora de la noche el hábito de fumar. Eso es fatal porque les va a alterar muchísimo su ciclo de sueño. No irse a la cama con hambre, porque eso lleva a que usted pueda presentar en algunas veces, o que
con el manejo del hambre. No, digamos, hay personas que hacen ayuno intermitente, pero no están sintiendo hambre, ¿cierto? Si usted tiene trastornos del sueño, trate de comer temprano, cuando se vaya a acostar a dormir, que tampoco esté lleno, pero que no tenga esa sensación de hambre. Reducir la ingesta de líquidos en la tarde, porque algunas personas por los medicamentos que consumen y por la edad se levantan varias veces en la noche. Entonces, si consumen muchos líquidos, van a tener unas alteraciones en su sueño mucho más frecuentes porque se van a tener que levantar más veces en la noche para orinar. Evite hacer siestas diurnas si usted tiene problemas para dormir en la noche. Tenga un horario que sea regular para ir a dormir. Trate de hacer, ajustar su vida para que tenga un periodo de tiempo para dormir de 7 a 8 horas. No se acueste en su cama a menos que tenga sueño, entonces no utilice la cama para ver televisión, para leer un libro, para hacer otras actividades, sino que usted se acueste en su cama cuando ya tiene mucho sueño, ¿cierto? Evite el uso de dispositivos electrónicos, como les contaba, 1 hora o 30 minutos antes de acostarse. Limite la exposición a luz brillante cerca a la hora de acostarse, entonces por eso también se recomienda hacer algunos cambios en la luz que tenemos en nuestros dormitorios, que sea luz amarilla, no luz blanca. Esos son algunos tips en cuanto al descanso. Y les contaba que para nosotros parte del autocuidado también es adherirse al tratamiento. Los pacientes que no cumplen el tratamiento médico o que tienen un incumplimiento inadecuado no van a lograr un control de la enfermedad. Y el no lograr un control de la enfermedad se asocia con mayores riesgos de tasas de progresión. En el caso de las enfermedades autoinmunes, es la progresión, nosotros la medimos por radiología, entonces mayor progresión radiológica, mayor probabilidad de desarrollar deformidades que son situaciones que son irreversibles, ¿cierto? Y esto pues puede generar discapacidad. Se sabe que hasta el 30% de los pacientes son inadherentes al tratamiento con metrotexate. El metrotexate es la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, que un tercio de los pacientes no sean adherentes a la piedra angular del tratamiento, pues ya de antemano nos podemos imaginar que también no van a lograr un control adecuado de la enfermedad. Y esto puede ser porque los pacientes toman muchos medicamentos, ¿cierto? Entonces, como que no, pero sobre todo el metrotexate tiene una posología muy adecuada y es que se toma cada semana. Entonces, a veces son más temores, ¿cierto? Desconocimiento, que a veces nos educamos con redes sociales y en las redes sociales no toda la información que hay allí es científica. Entonces le tenemos miedo a un medicamento que cambió la evolución de una enfermedad tan devastadora como era la artritis reumatoide. En nuestro medio, hay algunas otras causas por las cuales los pacientes no son adherentes. Entonces, por ejemplo, yo prescribo un medicamento, algunos pacientes no lo toman porque le tienen miedo a los efectos adversos, porque no pueden entender cómo un medicamento no me puede curar, cómo así que esto solamente me va a controlar. Se genera, digamos que también adquieren información de otros sitios que no son muy idóneos y a veces mal aconsejan a los pacientes, entonces el paciente toma los medicamentos, pero también es porque hay algunos problemas con la logística. Entonces el paciente va a reclamar su medicamento, no está, son personas que viven ocupadas, son personas que no tienen los medios económicos, a veces algunos medicamentos tienen que pedir autorización, entonces el gasto para ir a autorizarlo, luego para ir a reclamarlo. Entonces digamos que en nuestro entorno los problemas de adherencia son muy frecuentes y la causa de esa adherencia es multifactorial. Y ya para finalizar, vamos a hablar de algo que también hace parte del autocuidado, no está dentro de esos pilares, pero yo quise traérselos y es, pues, ¿quién se va a resistir a un día de playa, ¿cierto? Con un sol como el que está en la foto, brisa, playa, mar, ¿cierto? Digamos que esto es algo muy tentador, pero resulta que para los pacientes con enfermedades autoinmunes, el sol puede ser un enemigo, ¿cierto? Entonces siempre hemos, digamos que, pensado que la exposición solar pues genera aumento del riesgo de cáncer. Resulta que también aumenta el riesgo de presentar enfermedades autoinmunes. Para aquellos pacientes que tienen enfermedad autoinmune, también implica un riesgo de que presenten recaídas. Entonces, el espectro de la luz es muy amplio. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, ¿cierto? Los rayos infrarrojos y las ondas de radio. Cada uno de ellos tiene unas ondas diferentes y van a penetrar en los tejidos de manera diferente. Entonces, los que generan mayor riesgo son esos rayos ultravioletas. Y los rayos ultravioletas hay unos que son los UVC, que no llegan hasta nosotros porque se quedan en la capa de ozono. Obviamente ya hay algunos casos que también pueden penetrar, pero no llegan a, digamos que a tener contacto directo con nosotros, pero sí tenemos los rayos UV y los rayos UVA.
Estos dos son los que pueden generar daño en la piel, ¿cierto? Y predisponer o a cáncer o a que se presenten desarrollo de enfermedades autoinmunes o que se agraven cuando ya estas existen. Los rayos UV penetran la primera capa de la piel, que es la epidermis, y los rayos UVA pueden penetrar hasta la dermis, ¿cierto? Y los rayos solares pueden generar daño en nuestras células de diferentes maneras. Entonces, una lesión cutánea que es inducida directamente por los rayos ultravioletas, entonces cuando hay esas quemaduras solares, cuando nos quemamos, pues lo que está ocurriendo en nuestra piel es que se están muriendo millones de queratinocitos, ¿cierto? Y los queratinocitos son células que tienen en su interior material genético. Y cuando ellas se mueren, puede que liberen ese material genético, ¿cierto? Y pueden exponer su núcleo, pueden exponer dentro de su núcleo el DNA. Y resulta que los pacientes que tienen lupus tienen anticuerpos dirigidos contra su DNA. Entonces, como que yo estoy liberando al torrente una gran cantidad de anti-DNA y de sustancias para las cuales yo ya tengo unas balitas que pueden reaccionar frente a esas sustancias. Entonces, eso es lo que lleva a que se pueda desencadenar una respuesta autoinmune descontrolada. Pero también producimos lesiones celulares y producimos lesiones en el DNA. Muchas de esas lesiones del DNA, como se ve aquí ejemplificado, se producen unas rupturas de unos puentes de timidina y eso hace que, digamos, sea acumulatorio. Entonces, con una exposición solar se rompieron 5 puentes. Si después me sigo exponiendo de manera rutinaria, se puede producir un daño completo en mi DNA, ¿cierto? Que en muchas ocasiones no se puede reparar. Entonces, a medida que se van generando la replicación de las células celulares, se va transmitiendo de replicación en replicación y por eso el daño celular producto del sol es acumulativo, se acumula en el tiempo. ¿Qué recomendaciones podemos dar para protegernos de la luz solar? La primera de ellas, el bloqueador solar. Tenemos que tener el hábito de utilizar bloqueador solar. Y lo debemos hacer, sobre todo en los pacientes con enfermedades autoinmunes, es parte de una de las recomendaciones, es casi que un tratamiento farmacológico. Utilizar bloqueador solar cada 2 a 4 horas, dependiendo del ambiente donde estemos, si estamos sudando o no. 2, utilizar digamos, prendas que nos protegen del sol. Entonces, utilizar sombrillas, cachuchas, utilizar prendas de manga larga, ojalá prendas que tengan también bloqueo UV. 3, hay unas horas del día que debemos evitar la exposición a la exposición solar, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Y 4, tenemos que estar muy bien hidratados, entonces consumir muy buen líquido también hace parte de la protección que damos a nuestra piel, que la piel de nosotros esté húmeda, ¿cierto? Hace que sea menos grave, o sea, que tenga una menor predisposición al daño solar. ¿Qué tenemos que nosotros mirar en cuanto al bloqueador solar? Entonces, muy importante mirar el factor de protección solar. Es muy importante. La recomendación es que sea mayor del 50%, que también nos protege contra la protección UVA. Ya les decía que esa es la que penetra más profundo en las capas de la piel. Que sea fotoestable, ¿cierto? Entonces, que no hago nada si me aplico un bloqueador solar que a la media hora ya no tenga protección, porque digamos que los utilizan no le dan estabilidad. Y lo otro es que tengamos en cuenta que es resistente al agua. Cuando es resistente al agua quiere decir que va a durar 40 minutos si yo me sumerjo en el agua sin que se pierda la protección. Y muy resistente al agua hasta 80 minutos, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir resistente y muy resistente para que lo tengan en cuenta. Importante que se aplique en una cantidad abundante. Hemos visto en redes sociales que debemos utilizar 2 dedos y llenar los 2 deditos y esa es la cantidad de bloqueador solar a utilizar para la cara y para el cuello, que lo debemos reaplicar cada 2 a 4 horas. Yo les traigo aquí esta diapositiva, si quieren le pueden tomar una foto y es como las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y cómo tienen que leer las etiquetas de sus bloqueadores solares. Entonces, el factor de protección, que en este caso es el 50%, este tiene protección UVA, la vemos ahí escrita y encerrada en un círculo, eso quiere decir que tiene protección contra estos rayos que también generan mucho daño en nuestra piel. También nos habla entonces de la protección frente a otras ondas de luz que pueden generar daños en nuestra piel. Y aquí, por ejemplo, dice que es una protección muy alta. También hay algo que es importante y es que los bloqueadores solares tienen una fecha de caducidad. Entonces, en la parte de atrás, ustedes siempre ven como una cajita abierta y ahí dice el número de meses en los cuales ese bloqueador solar, después de abierto, no pierde su protección solar. Entonces, a veces están el número 6, el número 12, nos habla de eso. ¿Listo? También una lista de ingredientes que deberíamos revisar y digamos que esos son como los tips o las cosas que uno tiene que mirar cuando va a comprar un bloqueador solar.
sobre todo la protección solar que cubra contra UVA y muy importante mirar cuánto tiempo puedo mantener ese bloqueador solar después de que lo abra. Bueno, esa era la información que les traía para el día de hoy. Les agradezco mucho por la atención y